China se ha unido a la guerra en Ucrania de una nueva forma, usando sus drones para atacar Ucrania por primera vez. Investigadores ucranianos hallaron un dron ruso hecho solo con piezas chinas, sin carcasas iraníes ni chips occidentales. Cada una de las piezas en su interior provenía de China. Y estos drones no están guardados en almacenes. Ya zumban sobre ciudades ucranianas, destruyen hogares y atacan objetivos en tierra. La guerra lleva 4 años. A pesar de las reuniones, discursos y encuentros entre Trump y Putin este año, los combates no han disminuido. En realidad, solo se ha endurecido y los drones son ahora el núcleo de este conflicto. Ucrania fabrica miles cada mes, mientras Rusia llena los cielos con señuelos baratos, drones kamikaze y aviones espía. Pero ahora, con sistemas completamente fabricados en China en juego, la guerra ha tomado un giro nuevo y peligroso. Uno que podría cambiar tanto la lucha de Ucrania como la forma en que China trata con Occidente. Y para entender cómo China llegó a ser un proveedor clave de drones para Rusia, tenemos que regresar hasta febrero de 2022, el inicio mismo de la guerra. En ese entonces, la mayoría de los periodistas no mencionaba drones, solo tanques, artillería y misiles. Quizá recuerdes las impactantes imágenes en las noticias. Enormes convoyes de blindados rusos avanzando hacia Kiev, explosiones masivas convirtiendo manzanas enteras en escombros y calles comunes transformándose de repente en campos de batalla. Y sí, los drones también estaban ahí, pero sinceramente se les trataba casi como extras, tal vez útiles, pero no centrales. Eran vistas como ayudas, no como armas decisivas en la guerra. Pero eso cambió pronto. Con el paso de los meses, algo se hizo evidente. Los drones no eran solo pequeños aparatos secundarios, estaban cambiando silenciosamente el curso de la guerra de maneras que nadie había anticipado por completo. Al inicio, se usaban para observar. Un soldado los lanzaba y veía trincheras, vehículos o movimientos enemigos al instante. Eso fue muy poderoso para Ucrania, sobre todo los pequeños drones comerciales. Algunos de ellos, literalmente del mismo tipo que podrías encontrar en una tienda de pasatiempos, salvaron vidas. Dieron a los soldados algo como superpoderes, una vista aérea del campo de batalla, sin poner en riesgo a exploradores humanos. Luego todo escaló. Rusia usó drones Shahid-100, 36 hechos en Irán, renombrados como Garam-2. Estos eran muy distintos a los drones de aficionados. No eran juguetes ni simples exploradores, sino armas. Desde el inicio, su tarea era simple: volar lejos, estrellarse y explotar en el objetivo. ¿Eso era todo? Por eso se les llamó drones kamikaze. Pero lo aterrador no era solo su capacidad destructiva, sino su bajo costo. Un dron Shahid vale unos 20,000, pero el misil para derribarlo cuesta entre 150,000 y 500,000. Eso es una desventaja de 7-1, a veces de 25-1. Rusia obliga a Ucrania a gastar mucho más solo para mantenerse segura. Si escalas, los números son asombrosos. Rusia ha lanzado más de 2,000 Shahids desde que comenzó la guerra. Incluso si la mitad fueron destruidos por misiles de defensa aérea, eso aún drenó cientos de millones de dólares de las reservas de Ucrania. Este es el verdadero peligro. Los drones no solo destruyen edificios, también afectan economías. Al sumarlos con otros programas costosos, la situación es más clara. Estados Unidos le dio a Ucrania alrededor de 50,000 millones en ayuda militar en 2022. Eso es enorme. Pero si Irán, principal proveedor de Shahid, quisiera, esos 50,000 millones comprarían más de 2 millones de drones. Para comparar, todo el Plan Marshall, el presupuesto de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa, valía alrededor de 130,000 millones en el dinero de hoy. En 4 años, Rusia e Irán podrían generar más capacidad destructiva en el aire por una fracción de ese costo. Por eso los expertos la llaman guerra de drones y también guerra económica. Cada oleada es ataque militar y cálculo financiero. El objetivo es agotar antes los recursos de Ucrania que los de Rusia y probar la paciencia de sus aliados occidentales. Para finales de 2022, Rusia lanzaba drones Shahed casi cada noche, a veces en enjambres. En Kiev se contaron más de 40. El sonido sobre nosotros era inolvidable, como motonetas en el cielo, pero más enojado y áspero. Los sistemas de defensa antiaérea dispararon repetidamente. Destruyeron docenas, pero nunca todas. Algunas pasaban y los resultados eran devastadores. Las estaciones de energía se apagaron, almacenes incendiados y bloques de apartamentos derrumbados. Para las familias comunes, ese zumbido fue una advertencia. Los padres despertaban a sus hijos de noche, los llevaban al sótano y esperaban que los drones fueran interceptados antes de llegar a su vecindario. Los Shahids solo eran parte de la estrategia.
Rusia también dependía de drones de reconocimiento sin explosivos. En vez de eso, usaban cámaras flotando silenciosas sobre el frente. Transmitían video en vivo de regreso a las unidades de artillería y guiaban proyectiles dirigidos. Un solo dron de reconocimiento localizaba tanques o escuadrones ocultos y minutos después atacaban ese lugar. Antes este papel era de satélites o aviones. Los drones cambiaron todo. Más pequeños, más baratos, más difíciles de detectar y mucho más fáciles de reemplazar. Y luego también estaban los señuelos, muchos no llevaban casi nada o nada en absoluto. Su función era ingeniosa, cada vez que aparecía uno. Los defensores debían decidir entre disparar un misil costoso y arriesgarse a desperdiciarlo, o no hacerlo y dejar pasar un dron real. De cualquier manera, el señuelo cumplía su función. Con el tiempo, agotaron las reservas de Ucrania y debilitaron aún más las defensas. Los drones kamikaze de reconocimiento y señuelos formaron lo que expertos llaman estrategia de saturación con drones. El objetivo no era construir una máquina imparable, básicamente el objetivo era abrumar. Si Ucrania derribaba 10 Rusia, enviaba 20 más. Si resistían en la noche, otra oleada llegaba en la mañana. Podemos ver la historia para entenderlo. En la Segunda Guerra Mundial, Londres enfrentó el Blitz, una oleada de bombarderos alemanes que abrumó las defensas por pura cantidad. La versión actual es más pequeña, barata y eficiente. Los bombarderos cuestan millones y requieren tripulación, mientras que los drones valen miles y pueden lanzarse en masa desde camiones o contenedores. Pero la historia no termina ahí, porque al desarmar los drones capturados, Ucrania y sus aliados encontraron algo sorprendente. Estas máquinas no eran completamente rusas en absoluto. Parecían más bien colchas hechas de retazos, cosidos con piezas que venían de todo el mundo. Algunas llevaban carcasas iraníes por fuera, pero tenían componentes electrónicos rusos por dentro. Otras estaban equipadas con cámaras o sistemas de navegación chinos, y a veces estos estaban ocultos profundamente en los circuitos. Había chips occidentales, componentes que evadieron sanciones y acabaron en el campo de batalla. Con cada dron examinado, el patrón se aclaraba. Un caso de 2023 destacó. Ucrania recuperó un dron Granny Poesiu y halló que varias piezas metálicas eran fabricadas. En Suzhou, ciudad del este de China famosa por sus fábricas, ese descubrimiento destacó. Eso mostró hasta dónde estaba llegando Rusia para mantener viva su flota de drones. Al mismo tiempo, Rusia presentó con orgullo lo que llamó un dron de fabricación nacional. Por fuera, parecía lo suficientemente convincente, pero cuando los investigadores miraron por dentro, la verdad era obvia. El controlador de vuelo, que es el cerebro del dron, se compró directamente en AliExpress, el gran sitio chino de compras en línea. La misma plataforma donde la gente compraba audífonos o cargadores, ahora suministraba discretamente el esfuerzo bélico de Rusia. A inicios de 2024, la evidencia era innegable. Analistas estimaron que casi el 80% de los componentes electrónicos en drones rusos eran de origen chino. Eso no significaba que China enviara drones directamente a Moscú, pero sí demostraba algo importante. La tecnología china se volvió clave para el programa de drones ruso, intencional o no. La tecnología civil, los artículos de doble uso y los dispositivos comerciales estaban siendo redirigidos para convertirse en armas de guerra. Sorprendentemente, este verano llegó un gran avance. Las fuerzas ucranianas recuperaron 2 drones que al principio no destacaban. No eran misiles de crucero ni los grandes kamikazes Shahid 136 a los que Kiev ya se había acostumbrado. Por primera vez, el dron no era una mezcla caótica de proyectiles iraníes, cableado ruso y microchips occidentales. Era distinto. Todos los principales sistemas, del cerebro al motor y ojos, venían de China. Aunque es común ver piezas y componentes hechos en China, un sistema fabricado completamente allí era algo nuevo. El modelo también tenía un nombre, el CBTS. 611.000, no exactamente un nombre conocido como los drones Shahid, pero seguía siendo peligroso. En teoría, era para reconocimiento o señuelo, pero podía armarse fácilmente. Con una carga útil de 15 kilogramos podía volar un camión, dañar un edificio o matar a un escuadrón de soldados. Eso fue lo que llamó la atención, pues no era solo otro juguete ruso, era algo más afilado, aerodinámico y posiblemente producible en masa. El diseño en sí contaba una historia. El CBTS era similar al Shahed 136 por su cuerpo de ala delta, pero era más pequeño y ligero, lo cual es importante. Más pequeño es más barato y ligero, lo que permite lanzarlo rápido en masa. Para Rusia era ideal. Les proporcionó un arma accesible y escalable cuando las sanciones limitaban la importación de sistemas avanzados. La mayor sorpresa no fue la forma del dron, sino las empresas detrás de sus piezas, empezando por el controlador de vuelo. Esta computadora equilibra el dron, controla los motores y guía sus movimientos. Si has usado un dron en casa, lo has visto en acción. Sin esta pieza, el dron perdería control
Con ella se desliza suavemente en el campo de batalla. El controlador fue fabricado por QUAV Tecnología, empresa de Guangdong, sur de China. QUAV no es una empresa militar secreta. Es famosa entre aficionados, topógrafos e incluso agricultores. En su sitio web, se describen como un proveedor de soluciones de drones de código abierto. Esto no está lejos de la realidad, ya que sus productos se usan para mapear cultivos, revisar líneas eléctricas o filmar películas. Básicamente cosas pacíficas. Sin embargo, aquí, el mismo control remoto estaba guiando un dron ruso a través de una zona de guerra. Y para tu sorpresa, las huellas de QUAV no pararon ahí. Proporcionaron módulos de navegación, antenas, sensor de velocidad del aire y el tubo pitot, ese pequeño tubo metálico que sale de la nariz. Parece poco importante, pero mide la presión del aire y le indica al dron su velocidad. Sin él, el dron estaría ciego e incapaz de controlarse. Con él, el dron puede ajustarse en pleno vuelo y mantenerse en curso. Piénsalo como el oído interno del dron, manteniéndolo equilibrado en el aire. Si el control remoto es el cerebro, el motor es el corazón. Debe ser ligero, eficiente y fuerte para mover el dron lejos. Ahora, eso es más difícil de lo que parece. Y como las sanciones aislaron a Rusia de muchos proveedores europeos y estadounidenses, los motores se convirtieron en un cuello de botella. Dentro de este dron, los investigadores hallaron una solución funcional. Un motor de Milhaxiang Technology, otra empresa china. Esto era importante porque los motores son difíciles de reemplazar. Rusia había estado buscando opciones confiables desde que se impusieron las sanciones. Y aquí estaba la prueba de que los fabricantes chinos habían intervenido para llenar ese vacío. Y además de eso, la cámara provenía de Foxeer Technology, una marca que muchos corredores de drones ya conocen. Si alguna vez has visto videos de carreras de drones en línea, con máquinas atravesando bosques o almacenes abandonados, es muy probable que una cámara Foxeer estuviera detrás de esas imágenes. Estas son cámaras de vista en primera persona, o vista en primera persona que permiten al operador ver exactamente lo que ve el dron, casi como si estuviera sentado en la cabina. En paz, las carreras de drones son emocionantes. En guerra, los ataques con drones son precisos. Los operadores pueden espiar trincheras, seguir vehículos en movimiento o dirigir el dron con precisión a un objetivo. Lo más revelador es que el módulo de transmisión de datos era una copia china del sistema australiano RFD 900X. Normalmente, esto se usa para cosas simples como hacer estudios de terreno o realizar investigaciones. Pero en este dron ha sido convertido en un arma. El módulo permite que el dron transmita datos hasta 40 kilómetros de distancia. Eso le permitía volar lejos en Ucrania y seguir comunicándose en tiempo real con sus operadores, enviando video en vivo y recibiendo instrucciones. Podía conectarse con otros drones y formar una red en malla, haciendo el reconocimiento más efectivo. Cuando los técnicos ucranianos alinearon las piezas del dron en la mesa, el controlador de vuelo, QUAV, motor Milhaxiang, cámara Foxeer y módulo RFD, era claro. Ucrania enfrentaba un sistema y una cadena de suministro. Para saber cómo estas piezas llegaron a un dron militar ruso, debes rastrear la cadena desde su inicio. No es así. Fábricas en Guangdong empacan motores y los envían a Moscú con etiquetas rojas que indican uso militar. Así no es como funciona esto. La realidad es mucho más complicada, y sinceramente eso es lo que hace que sea tan difícil detenerlo. Todo comienza con los fabricantes originales, empresas como QUAV Foxeer o Milhaxiang. Parecen empresas tecnológicas normales, se anuncian y venden en línea. Sus productos se usan en agricultura, mapeo, carreras, drones y cine. A simple vista, parecen inofensivos. Es solo otro rincón de la enorme industria tecnológica china, hasta que llegaron los distribuidores y todo cambió. Muchas empresas venden piezas al mayoreo a revendedores, quienes las compran y envían a otros países. Después de salir de la fábrica, es casi imposible rastrear las piezas. Un envío vendido oficialmente a un revendedor en Dubái o Estambul puede llegar silenciosamente a Rusia. En papel, la empresa en China no ha hecho nada malo. Sin embargo, las piezas están llegando gradualmente a fábricas de drones rusas. También existen mercados en línea donde cualquiera puede comprar lo que sea desde cualquier lugar. AliExpress es el más grande. Cualquiera con tarjeta de crédito e internet puede pedir. Un agricultor en África, un piloto aficionado en Europa o, con la misma facilidad, un contratista de defensa en Rusia. Esa es la parte aterradora. Se venden como artículos civiles y no generan sospechas. Un controlador de vuelo parece electrónica común y un motor pequeño, repuesto. Una cámara es solo una cámara, pero si las juntas has construido el núcleo de un arma. Las redes de contrabando agregan otra capa. Algunos envíos se etiquetan mal para evadir la aduana. Un motor de dron podría estar registrado como partes de refrigerador o componentes de maquinaria. Y, sinceramente, ¿con qué frecuencia un agente de aduanas abre cada caja etiquetada como partes de maquinaria? Al cruzar la frontera, el envío ya puede instalarse en un dron
que en 2024 se fabrican a gran escala, según informes. Fábricas rusas fabrican drones en serie, como autos. Algunas estaban en Rusia, otras en territorios ucranianos ocupados. Los trabajadores las ensamblaban con cualquier parte disponible. Proyectiles iraníes, cableado ruso y electrónicos chinos formaban una sola máquina, complicando la aplicación de sanciones. Los gobiernos occidentales pueden poner en la lista negra a las empresas, y con las piezas occidentales cortadas y las líneas de suministro iraníes no siempre confiables, China se volvió el lugar obvio al que recurrir. Sus fábricas son enormes, exportan globalmente y tienen menos supervisión que en Estados Unidos o Europa. Algunos expertos dicen que Pekín no podría bloquear todos los envíos, aunque quisiera. China exporta millones de toneladas de electrónicos anualmente. ¿Cómo rastreas qué tubo piloto va en un globo meteorológico y cuál va en un dron kamikaze? Pero eso no cambia el resultado final. Las piezas chinas llegan a Rusia mediante intermediarios, pedidos en línea y cajas mal etiquetadas. Parte de esto es deliberado, y parte es solo un efecto secundario del comercio global. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Drones impulsados por tecnología china están volando sobre Ucrania noche tras noche. Piénsalo por un momento. Una pieza barata y comercial, diseñada para proyectos científicos pacíficos de China, de repente estaba permitiendo que Rusia librara una guerra de drones más sofisticada, prolongando la actual guerra ruso-ucraniana. Para China, esto era una línea que se cruzaba, les gustara o no. Su tecnología había pasado de un uso civil a un uso militar directo. No importaba si Pekín lo negaba o las empresas decían ser inocentes. La prueba estaba justo ahí, sobre una mesa en Ucrania sacada de los restos de drones derribados en combate. Pero para tu sorpresa, al ejército ucraniano y al gobierno no les interesaba tanto la cadena de suministro de China a Rusia. Y, en términos generales, para Occidente, la primera pregunta que surgió fue simple. ¿Qué dice esto sobre el papel de China en la guerra? Como mencioné antes, Pekín lleva años intentando mostrarse neutral, como un país no involucrado directamente en los combates. En la superficie, los líderes chinos han hablado sobre la paz, sobre la negociación y sobre evitar la exportación de armas. Buscan mostrarse como una potencia superior al conflicto, no involucrada directamente. Sin embargo, las piezas dentro de ese dron cuentan otra historia. Muestran que, aunque China no esté entregando armas de manera clara y abierta, sus industrias y sus cadenas de suministro están profundamente ligadas a lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Pero no solo eso, la relación comercial entre Rusia y China también ha cambiado drásticamente desde que comenzó la guerra, ya que Europa y Norteamérica han cortado tantos lazos. Rusia solo pudo apoyarse más en China para llenar el vacío, y China ya estaba lista. En 2024, el comercio bilateral superó los 240.000 millones, un récord. Ese número era histórico y mostraba cómo Rusia se orientó al este tras ser expulsada de los mercados occidentales. Gran parte de este comercio era energía. Rusia siguió vendiendo petróleo y gas baratos a China. El combustible que antes iba a Europa ahora se dirigía al este. China se benefició de energía más barata. Rusia se benefició de un comprador que no le daba lecciones sobre la guerra. Ambos lados lo vieron como una victoria, aunque eso significara que Moscú se estaba volviendo más dependiente de Pekín que nunca antes. La energía era solo parte. La tecnología era otra. Tras la salida de fabricantes occidentales de Rusia, las marcas chinas llenaron rápidamente las salas de exhibición. Calles antes llenas de sedanes alemanes y compactos franceses ahora tienen autos de BYD, Chery y Geely. Quizá conozcas estas marcas, sobre todo BYD, que Elon Musk teme reemplace a sus autos Tesla. Pero por suerte para Estados Unidos, Trump está maximizando los esfuerzos para bloquear la competencia china en los mercados estadounidenses. Para muchos rusos, estos autos, aunque menos elegantes o conocidos, se vuelven más accesibles y comunes en Rusia. Lo mismo ocurrió con los consumidores. Restaurantes occidentales y cadenas minoristas se fueron, dejando vacíos en las ciudades rusas. Empresas chinas ocuparon el lugar. La cadena de hamburguesas ahora es local y trabaja con proveedores chinos. Tiendas de electrónicos que vendían iPhones y Samsungs ahora venden Huawei y Xiaomi. Incluso los letreros de neón y centros comerciales cambiaron, luciendo nuevos logotipos chinos. Con el tiempo, las marcas y tecnología chinas dejaron de ser solo una alternativa. Se convirtieron en la opción predeterminada, y lo que lo hacía aún más sorprendente era el rastro documental. Varias de las empresas involucradas ya habían prometido en 2022 no vender a Rusia ni Ucrania. No querían involucrarse en la guerra públicamente, emitieron comunicados, limitaron ventas e intentaron mostrarse responsables. Pocos años después, sus logotipos y diseños estaban ante los investigadores ucranianos, no en folletos ni en sitios web, sino en placas de circuito y motores sacados de drones que sobrevolaron ciudades ucranianas y atacaron objetivos.
Y cuando los investigadores ucranianos confirmaron que un dron construido completamente con piezas chinas había sido utilizado por Rusia, la noticia no solo se quedó en Ucrania, sino que resonó en todo el mundo. Esto no solo era tecnología, también era política, y la política siempre hace la historia más grande. Las reacciones llegaron rápido. Funcionarios de Estados Unidos advirtieron a China que si ayudaba a Rusia, incluso indirectamente, su relación con Occidente se vería afectada. El mensaje era claro. Si siguen así, los lazos con Washington se enfriarán. La Unión Europea tampoco se quedó callada. Bruselas se endureció cada mes. Para mediados de 2025, la Unión Europea ya había lanzado su 18º paquete de sanciones. Por primera vez, también señalaron a bancos chinos por ayudar a Moscú a evadir restricciones. Eso fue importante porque Europa había evitado confrontar a China, pero su paciencia se agotaba. Y si vemos las alianzas de Norteamérica y Europa, notamos un cambio drástico. Durante años, la OTAN solo tenía a Rusia como rival, pero en 2025 surge algo nuevo en sus reuniones. China dejó de ser solo un competidor económico y ahora se consideraba un problema de seguridad. La lógica era simple. Si China estaba suministrando las piezas que mantenían a los drones rusos en el aire, entonces China también formaba parte de la amenaza. Este cambio podría modificar la percepción de Pekín durante años, ya que China siempre hablaba de negociación mientras los demás luchaban. Cuanta más tecnología china haya en armas rusas, menos creíble será esa imagen. Y de nuevo, ante los ojos de los líderes mundiales, Pekín empieza a parecer menos un jugador neutral y más parte de un nuevo eje con Moscú. Y si esa percepción se fortalece, las consecuencias van mucho más allá de Ucrania. Los acuerdos comerciales podrían cambiar, la planificación militar podría modificarse. Incluso países de África, Asia o América Latina, donde China ha ganado influencia, podrían empezar a dudar más de sus promesas de neutralidad. Pero existe un mayor riesgo de escalada. Si Rusia depende cada vez más de China, Occidente podría verse obligado a imponer sanciones más duras a China, no solo a pequeños proveedores, también a grandes bancos y empresas tecnológicas. Y si eso sucede, ¿cómo responderá Pekín? ¿Se adaptará silenciosamente o se resistirá? En lugares como el mar de China Meridional o Taiwán, ese es el tema que nadie quiere mencionar. Taiwán. Mientras Ucrania combate, Taiwán representa otra gran prueba para las ambiciones chinas. El uso de tecnología china en la guerra lleva a Washington a reforzar la defensa de Taipei. Según el vocero del Partido Comunista Chino, la reunificación de Taiwán con el continente es inevitable. Y si esto no te suena, significa que si el Partido Comunista Chino se enorgullece de anunciar la anexión de Taiwán, eso significa la Tercera Guerra Mundial. Y por estas amenazas en todas las áreas del comercio, la geopolítica y la diplomacia. Europa ha comenzado a aprobar políticas para reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas. Todo esto está ocurriendo bajo la administración de Trump. A partir de 2025, él está manejando un acto complicado. Quiere un acuerdo comercial con Xi Jinping, pero también amenaza con aranceles y presiona a los aliados para que sean más duros con China. Y en medio de todo esto, Trump se reunió con Vladimir Putin en agosto, prometiendo mantener los canales abiertos. Putin reforzó esa retórica al hablar en inglés para una futura cumbre en Moscú, aunque las expectativas eran demasiado altas. No se lograron acuerdos sobre la guerra en Ucrania. Todo esto solo mostró la cuerda floja por la que Estados Unidos está caminando, muy suave. Y China apoya la guerra de Rusia, demasiado duro, y arriesgas provocar sanciones comerciales y acercar más a China y Rusia. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, incluso si ningún ruso resulta herido. En el video, YouTube normalmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques de drones o imágenes del frente luchan y tratan de sobrevivir. Por eso decidimos cubrir todo esto y lanzar nuestra plataforma Conceptos Básicos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. Así, no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les guste nuestro contenido. No financiamos el sitio con anuncios, sino con su apoyo. Así que, si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción o escanear el código QR
Mi nombre es Sam y nos vemos.